desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hace unos pocos días surgió la noticia de que se ha descubierto el cometa más grande en nuestro sistema solar, allá afuera en sus confines, y sin que nos demos cuenta, digamos que nos percatamos de que una gran amenaza acecha permanentemente al planeta Tierra, que son los objetos de la nube de Oort, que se formó a comienzo del sistema solar y consta de gran parte de los restos del material primitivo que condujo a la formación de nuestro Sol y los planetas. Todo lo que no fue hervido por el Sol o agrupado en objetos planetarios, lunares, de asteroides o del cinturón de Kuiper que tenemos hoy, permaneció en una nube esferoidal desde 1000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol hasta 1 o 2 años luz de distancia. Y fue el telescopio espacial Hubble de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que ha determinado el tamaño del núcleo de cometa más grande observado hasta ahora por los astrónomos, con un diámetro estimado de aproximadamente 130 kilómetros. El núcleo es alrededor de 50 veces más grande que el encontrado en el corazón de la mayoría de los cometas conocidos. Una masa que ronda los 500 billones de toneladas, 100.000 veces más que la masa de un cometa típico que se encuentra mucho más cerca del Sol. Este cometa gigante, el C2014-UN271, más conocido como el Bernardelli-Bernstein, viaja a 35.000 kilómetros por hora desde el borde del sistema solar. Pero no se preocupen, porque si bien ahora al final de esta parte vamos a hablar sobre las consecuencias de que un objeto así impacte contra la Tierra, este, por suerte, no se acercará a menos de 1.000 millones de kilómetros del Sol, que es un poco más lejos que la distancia de Saturno. Y eso no va a ser hasta el 2031. El récord anterior le pertenecía al cometa C2002-VQ94, con un núcleo estimado de 100 kilómetros de diámetro, que fue descubierto en 2002 por el proyecto Linear, un cometa que es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado tenue para verlos en esas zonas tan lejanas del sistema solar. Este C2014-UN271 fue descubierto por los astrónomos Pedro Bernardelli y Gary Bernstein en imágenes de archivo del sondeo de energía oscura en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Fue observado por primera vez, casualmente, en noviembre del 2010, cuando se encontraba a casi 5.000 millones de kilómetros del Sol, que es similar a la distancia media a Neptuno, y desde entonces ha sido intensamente estudiado por telescopios terrestres y espaciales. Un cometa que ha estado viajando hacia el Sol durante más de 1 millón de años. Y proviene de ese hipotético hogar de billones de cometas, que es la nube de Oort. Se piensa que esa nube difusa tiene un borde interior de 2.000 a 5.000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y su borde exterior se podría extender por al menos 1/4 parte de la distancia hasta las estrellas más cercanas al Sol del sistema Alpha Centauri. Los cometas de la nube de Oort en realidad no se formaron tan lejos del Sol, en cambio, fueron arrojados del sistema solar
hace miles de millones de años por una especie de juego de pinball gravitacional entre los planetas exteriores masivos, cuando las órbitas de Júpiter y Saturno todavía estaban evolucionando. Los cometas lejanos solo viajan cerca del Sol, y los planetas, si sus órbitas distantes son perturbadas por el tirón gravitacional de una estrella que se cruza en su camino. El cometa Bernardelli-Bernstein sigue la órbita elíptica de 3 millones de años que lo lleva tan lejos del Sol como alrededor de medio año luz. Se encuentra ahora a menos de 3.200 millones de kilómetros de nuestra estrella, acercándose casi perpendicularmente al plano del sistema solar. A esa distancia, las temperaturas son de apenas unos 175 grados bajo cero, pero esta temperatura es suficiente para que el monóxido de carbono se sublime en la superficie para producir la coma. El cometa Bernardelli-Bernstein proporciona una pista invaluable sobre la distribución de tamaño de los cometas en la nube de Oort y por lo tanto su masa total. Las estimaciones de la masa de esta nube varían mucho, alcanzando tal vez 20 veces la masa de la Tierra. Pero yendo al tema del impacto, hay 3 aspectos principales a tener en cuenta cada vez que un objeto va a impactar la Tierra en términos del daño que provocará. Primero, ¿qué tan masivo es el objeto? Más masa equivale a más energía impartida a la Tierra, lo que se traduce en más destrucción. Si se duplica la masa del impactador, la energía impartida a la Tierra también se duplicaría. También tiene que ver qué tan rápido se mueve el objeto. Cuanto más rápido se mueve, mayor es la cantidad de energía cinética que trae consigo, y esa energía se disipa en la Tierra al impactar, causando los efectos dañinos a los que obviamente le tememos. Si duplica la velocidad del impactador, la energía impartida a la Tierra se cuadruplica. La energía escala con el cuadrado de la velocidad relativa del impactador a la Tierra. Y también tiene mucho que ver de qué está hecho el objeto. La composición no lo es todo, pero un objeto que es más rocoso generalmente es más peligroso que uno que es más helado, por varias razones. Es más probable que los asteroides lleguen al suelo y creen un cráter de impacto, mientras que es más probable que los cometas, que son volátiles, creen explosiones en el aire. Como son volátiles, lo más probable es que se fragmenten en trozos más pequeños, algunos de los cuales podrían perderse en la Tierra por completo, y los que golpean van a disipar parte de su energía en la atmósfera. En cambio, los asteroides contienen la mayor parte de elementos que son absolutamente tóxicos para ingerir o inhalar, por lo que también son una mayor amenaza para la vida. Hay, por supuesto, otras preocupaciones, como la ubicación del impacto y el ángulo de impacto, pero solo son relevantes cuando uno tiene impactos más pequeños, los tipos que es poco probable que causen extinciones masivas. En general, si un objeto del orden de 1 kilómetro de diámetro o más golpeara la Tierra, representaría el tipo de amenaza existencial que no solo podría poner fin a la civilización humana, sino también a una tremenda fracción de las especies existentes en la Tierra hoy. Como punto de referencia, el objeto que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años, provocando lo que históricamente conocemos como la quinta gran extinción masiva, fue casi seguro un asteroide y no un cometa. El conocimiento que hemos obtenido del cráter Chicxulub, incluido su tamaño, así como la capa de ceniza rica en iridio que se encuentra en todo el mundo en los estratos de rocas sedimentarias, indican claramente que el impactador fue un asteroide. También es mucho más probable que los asteroides golpeen la Tierra que los cometas, ya que están prácticamente todos en el mismo plano que los planetas, para empezar,
están relativamente cerca del mayor perturbador gravitatorio de nuestro sistema solar, que es Júpiter, y vienen a la Tierra desde mucho más cerca que los cometas, lo que hace más probable un impacto directo. En total, lo que conocemos sobre ese gran evento de extinción de la época de los dinosaurios probablemente fue causado por un objeto rocoso que se originó en el cinturón de asteroides, que tenía aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro. Uno podría pensar que es impresionante, y la verdad que en cierto modo lo es. Pero hay algunos hechos que podrían poner este evento catastrófico, como fue en su momento, en un poco de perspectiva. Para empezar, la densidad típica de un asteroide es entre 2 y 3 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que para un asteroide de 10 kilómetros de ancho, que golpeó nuestro planeta hace unos 65 millones de años, su masa total era de unas 10 a la 15 kilogramos, unos billones de toneladas. Los asteroides, cuando se perturban para cruzar el sistema solar interior, normalmente cruzan la órbita de la Tierra a una velocidad de alrededor de 25 kilómetros por segundo. Y como la Tierra orbita alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo, y que tanto los asteroides como la Tierra normalmente orbitan alrededor del Sol en la misma dirección, la velocidad típica del impactador asteroidal que golpea la Tierra es de alrededor de 17 a 20 kilómetros por segundo. Pero viniendo de los confines de la nube de Oort, un objeto de masa comparable tendría una velocidad de impacto mucho mayor y por lo tanto impartiría una cantidad mucho mayor de energía a la Tierra. Y el cometa Bernardelli-Bernstein, actualmente en su camino hacia el sistema solar, desde más de medio año luz de distancia, no tiene una masa comparable a la del impactador de la época de los dinosaurios. En cambio, ahora tiene el récord de ser el cometa con el núcleo más grande jamás visto, con un diámetro estimado de 119 kilómetros según los últimos datos del telescopio espacial Hubble. Y ya anteriormente, los datos de ALMA habían indicado un diámetro que en realidad era un poco mayor, unos 137 kilómetros, pero esta nueva estimación tiene incertidumbre significativamente menores. Incluso con una densidad mucho más baja, ya que los cometas suelen tener alrededor de 0,6 gramos por centímetro cúbico, el enorme tamaño de este objeto se traduce en una masa fantásticamente grande. Recuerden que cuando se duplica el diámetro, como dijimos recién, lo está haciendo 8 veces el volumen. Y dado que el Bernardelli-Bernstein tiene más de 10 veces el diámetro del presunto impactador de la época de los dinosaurios, viene con más de 1000 veces su volumen, lo que da una masa estimada de alrededor de 5 por 10 a la 17 kilogramos y posiblemente más. Pero también recordemos que no nos llega desde la órbita entre Marte y Júpiter, como es el cinturón de asteroides, sino de la nube de Oort. Y si juntamos todos los factores, se nos arma la receta para un desastre sin precedentes si impactara contra la Tierra. Un objeto que ingresa en el sistema solar interior desde la nube de Oort va a ganar velocidad principalmente debido a la gravedad del Sol. Llevar un objeto a la misma distancia del Sol a la que se encuentra la Tierra desde un origen en los confines de la nube de Oort significa que se va a mover por lo menos a unos 42 kilómetros por segundo. Pero si va a golpear a la Tierra, también va a caer en el pozo de potencial gravitatorio de la Tierra, y la Tierra misma también se va a mover con respecto a él mientras orbita alrededor del Sol. Cuando incorporamos estos tres efectos, terminamos encontrando que la mayoría de los impactos ocurrirán con un rango de velocidades que generalmente caen entre los 50 y 60 kilómetros por segundo, o sea, el triple de la velocidad que normalmente posee un impacto de asteroide. Como la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, tenemos 3 veces la velocidad, significa que sería el impacto con 9 veces la energía. Y si uno hace todos los cálculos, se encuentra que un impacto entre cometa Bernardelli-Bernstein y la Tierra liberaría una cantidad de energía de alrededor de 10 a la 28 joules. Los humanos somos malos para contar con números grandes y contraintuitivos, ya que lo que podemos decir es que es un número muy muy grande, pero bueno, parte de la belleza de la ciencia es que es cuantitativa y eso significa que podemos calcular
no perfectamente, pero con una aproximación razonable, que causaría un evento de tal magnitud en la Tierra, aunque repito, no va a ocurrir. En primer lugar, no destruiría todo el planeta. Un impacto lo suficientemente grande que impartiera suficiente energía a nuestro mundo sería capaz de afectarlo gravitacionalmente, pero eso requeriría unas 20.000 veces más energía que una colisión entre la Tierra y el cometa Bernardelli-Bernstein. Al menos evitaríamos el tipo de destrucción más catastrófico que existe. Pero la Tierra en general permanecería intacta. Eso no significa que la Tierra sea segura. Este evento sería de miles a quizás incluso 10.000 veces más energético que el impacto de asteroide que ocurrió hace 65 millones de años. Y ese impacto dejó un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro. Si el Bernardelli-Bernstein permaneciera intacto como un objeto sólido, se rompería por completo y reorganizaría la corteza en todas partes de la superficie terrestre, similar a lo que muchos teorizan que ocurrió en la superficie de Marte cuando su tercera luna interior, que era grande según se cree, volvió y cayó sobre la superficie del planeta rojo y creó toda una loca topografía marciana que vemos en los mapas de hoy. Habrá enormes cantidades de ceniza, polvo y escombros en la atmósfera y muy por encima de ella. Y además, un impacto de esta magnitud podría incluso ser lo suficientemente fuerte como para crear objetos satelitales adicionales para nuestro planeta, lunas y pequeñas lunas, aunque sean mucho más pequeñas que nuestra luna actual. Y podríamos terminar con algo parecido a Phobos o Deimos, que son las lunas que posee actualmente Marte. Sí, la Tierra quedaría cubierta por una capa de ceniza que bloquearía el Sol, posiblemente durante meses. Ahora en la próxima parte del programa vamos a hablar un poquito de este tema. Y gran parte de la vida en la Tierra se extinguiría entonces debido a la falta de luz solar. Pero es posible que incluso las criaturas que viven alrededor de los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano también se vean afectadas por ese ataque. ¿Por qué? Porque un impacto de esa magnitud aplastaría a la Tierra con tanta fuerza que las capas exteriores de nuestro planeta, incluida la atmósfera y los océanos, podrían arrancarse de nuestra superficie y ser enviados al espacio. Y aunque es probable que el cometa en sí mismo traiga también nueva agua y moléculas volátiles a la Tierra, y parte del agua y la atmósfera que se levanta eventualmente volvería a caer sobre nuestro planeta, cada criatura viviente estará en riesgo de extinción por semejante impacto. Sin embargo, la única gracia salvadora, digamos, posible es la siguiente. Un cometa de ese tamaño, que acercara a la Tierra desde la nube de Oort, experimentará fuerzas de marea sustanciales de la gravedad de nuestro planeta. Y seguramente se va a romper en una serie de fragmentos tan pequeños, que es algo que ya observamos en 1994 con el impacto del cometa Shoemaker-Levy con el planeta Júpiter, de donde se identificaron un total de alrededor de 2 docenas de fragmentos grandes. Sin embargo, mientras que todos y cada uno de esos fragmentos impactaron en Júpiter, la atracción gravitatoria de la Tierra es sustancialmente menor, así que las implicaciones son que si el núcleo del cometa se rompiera con suficiente anticipación, una posibilidad muy real de hecho, es posible que la mayoría de la masa de ese objeto no alcance a la Tierra por completo. También, hay que tener en cuenta que una serie de impactos más pequeños seguiría siendo malo, tanto para los humanos como para todas las criaturas de la Tierra, pero conduciría a un conjunto de resultados mucho menos riesgosos para los océanos y la atmósfera terrestre. Independientemente de si ese hecho ocurre o no, el futuro de un impacto sería de meses de oscuridad, una reorganización completa de la corteza terrestre, los océanos y la atmósfera, la posible expulsión de grandes porciones de estos tres elementos, la precipitación del magma debajo de la corteza terrestre hacia la superficie e incluso un posible evento de resurgimiento geológico, una tormenta de fuego que dure décadas o más debido a la caída de escombros, y algo que pondrá a cualquier ser vivo que sobreviva a ese impacto inicial y la bola de fuego asociada en riesgo de extinción total. Un mito que surge en discusiones como esta es: ¿no nos protegería algún otro objeto
como la Luna o Júpiter de un posible impacto? Y aunque en parte es posible, las probabilidades no están a nuestro favor. De hecho, cuando realizamos los cálculos necesarios, encontramos que cualquier masa adicional en el sistema solar en general hace que sea más probable que ocurra un impacto. Júpiter podría absorber la mayoría de los impactos de asteroides y cometas en el sistema solar, pero también da como resultado un aumento neto en la cantidad de impactos en la Tierra que ocurren en aproximadamente un 350%, y de manera similar, una gravedad que es producida por la Luna, digamos que es una gravedad adicional a la de la Tierra, hace que los impactos en el sistema Tierra-Luna también sean más probables. Y eso aumenta la tasa de colisión con la Tierra en una cantidad aún mayor de lo que la Luna absorbería, a pesar de toda la plétora de cráteres que se crearían en ella, ¿no? Pero si el cometa Bernardelli-Bernstein golpeara la Tierra, es muy razonable que sería el fin de la Tierra como un planeta viviente, o eliminaría toda la vida que fuera compleja y diferenciada de un organismo unicelular. La Tierra podría terminar como un mundo casi sin aire, o podría perder casi toda su agua superficial. Si volviéramos 1 millón de años después de tal impacto, podríamos encontrar que toda la geografía de nuestro planeta sería irreconocible, habiendo resurgido después de un impacto tan poderoso. Afortunadamente, durante este paso por el sistema solar, como le dije al principio, no hay que asustarse, porque el cometa Bernardelli-Bernstein no se acercará más que a la órbita de Saturno, allá por el 2031, pero dentro tal vez 4.5 millones de años volverá. Si se produce la serie equivocada de encuentros gravitatorios, un impacto directo sería el evento más catastrófico desde el impacto que condujo a la formación de la Luna. Así que debemos estar siempre atentos, ya que nuestra extinción siempre está a solo un objeto rebelde que se nos puede aparecer de pronto desde los confines del sistema solar. Otro tema musical, y al regresar vamos a hablar de algo que es muy triste, y es si los propios seres humanos también no estamos provocando nuestra propia extinción. It's one small step for man, one giant leap for mankind.